la contaminación, Ana Cristina, ayer en el periódico El Espectador, el exministro Yesir Reyes publicó una columna precisamente sobre el tema de la minería ilegal en Colombia y cómo eso pues está generando una deforestación gigante, pero además está dejando a los mineros formales pues completamente apretados. Sí, Camila, es una columna que tituló Minería Ilegal y Derecho Penal. El señor Yesir Reyes lo que hace es hacer un llamado, básicamente es un llamado para que haya un cambio en la política minera. ¿Por qué? Él dice, la minería ilegal, pues la minería ilegal no es lo mismo que otras sustancias ilícitas, porque que el tráfico de sustancias ilícitas, porque él dice, es muy fácil sacarla por medios legales después de que se obtuvo por medios ilegales. Entonces, digamos, esa es una primera ventaja para quienes hacen ese comercio ilegal. Y él lo que dice es que se han endurecido tanto las políticas para las grandes multinacionales, que lo que ha ocasionado es que primero las grandes multinacionales pues primero pierdan el interés y segundo que los grupos criminales entren a copar esos espacios. Entonces, él lo que llama es que dice, por favor, terminemos esta política minera errática y que tiene unas restricciones tan grandes, y él llama a que haya una flexibilización, digamos que hay unos plazos paulatinos para que distintas empresas vayan ajustando sus políticas y que no haya esos problemas con el medio ambiente, que no haya esa sobreexplotación, sino que también haya un tira y afloje pues entre la minería y que se pueda solucionar a través de políticas más flexibles. Pero y ya que usted habla sobre esa columna, Ana Cristina, es que desde hace un par de semanas o 3 semanas se anunció un nuevo impuesto, o yo no sé si es un impuesto casi del doble a los exportadores de oro en Colombia, que ha hecho que el gremio de los exportadores de oro pues pongan sobre la mesa que se está afectando la rentabilidad y que aquí esto pues termina generando lo que dice el doctor Reyes en su columna, y es favoreciendo a quienes ejercen la minería ilegal. Jorge Luis Castro es el representante de ASOCOR, de la Asociación de Comercializadores de Oro en Colombia, y se conecta con nosotros a esta hora. Señor Castro, bienvenido y mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, a usted y a toda la mesa directiva. Ustedes vienen poniendo sobre la mesa ya desde hace semanas una alerta sobre el aumento de lo que les van a cobrar por exportar oro. Entiendo que es casi que un aumento del 50 o del 100%. ¿De cuánto es el aumento para quienes exportan oro en Colombia, según lo anunció el gobierno nacional? Es correcto, el aumento es en la tarifa, en la retención en la fuente. Antes era del 1% y ahora pasó al 2.5%. Esto es realmente grave porque el margen de operaciones y de utilidad de las comercializadoras es cercano al 1.5% en promedio. Por lo tanto, si nos retienen el 2.5% sobre el valor exportado, no solo nos están quitando lo que ganamos, sino además una parte de capital de trabajo. Esto vuelve inviable cualquier operación de comercialización de oro en el país. Pero del 1 al 2.5 es entonces el 150% del aumento. Y frente a eso, ¿quién tomó esa decisión y cuál ha sido la respuesta que les han dado desde el gobierno nacional? Básicamente, esa es una decisión del Ministerio de Hacienda en conjunto con la DIAN, buscando o pretendiendo un mayor recaudo. Nosotros en mesas técnicas hemos manifestado en diferentes oportunidades que esto, contrario a aumentar el recaudo, lo que va a tener son consecuencias negativas para el país. No solamente en recaudo, porque ya no se va a recaudar derivado de que las comercializadoras no van a poder exportar oro, sino que esto va a trasladar a un problema mucho más grave, como lo que ustedes vienen mencionando de manera previa a la entrevista, y es que esto va a favorecer a grupos al margen que se van a apoderar de estos mercados y que lo van a sacar del país a través de mecanismos no tradicionales o no regulares. Lo que buscamos es básicamente dar a entender de que el sector formal y legal de Colombia sí quiere aportar al desarrollo del país, a la carga impositiva, pero que los impuestos deben ser concorde y de acuerdo con la realidad de cada uno de los modelos de negocio. El modelo de negocio no supera el 1.5 promedio del porcentaje de utilidad versus las estadísticas mismas de la DIAN, y pretender una retención del 2.5 no solamente lo excede, sino que va a permitir que grupos no regulares se apoderen de este mercado. Señor Castro, entiendo que usted representa a las empresas que le compran el oro a los productores y lo venden en los mercados internacionales. Esa es la actividad de usted, ¿verdad?
Correcto, Sí. no solamente a los productores, sino pequeños mineros y mineros artesanales. Básicamente, dentro de la agremiación tenemos un censo de aproximadamente 50.000 mineros artesanales que a través de esas comercializadores exportan. En ese ambiente de la gente que produce oro, que lo mina, sean los grandes o los chiquitos, ¿qué están pensando sobre el actual ambiente regulatorio y tributario que hay? Porque uno oye pues a los grandes gremios y las columnas de opinión, pero como yéndose más a la tierra, a los más chiquitos, ¿qué es lo que están diciendo y están pensando? Hay gran preocupación porque la manera para poder exportar o comercializar oro legal en el país era a través de casas de compra y comercializadoras internacionales o zonas francas en el país. E incluso eso propendía a la trazabilidad del oro desde el origen hasta la cadena de exportación. La preocupación es básicamente porque ya no van a tener un mecanismo legal para poder exportar el oro o para poder comercializarlo a nivel nacional y básicamente estarán a merced de grupos que lleguen a comprar de manera ilícita este material. Señor Castro, usted me corregirá, el 87% del oro que sale de Colombia es oro ilegal. Esa es la cifra que yo tengo y usted me corrige por favor si estoy mal. Y algo que uno le hace pensar también que el negocio es muy difícil es con quienes compiten. Entonces quisiera que habláramos un poco del Clan del Golfo y de la forma en que está compitiendo, en especial en Antioquia, porque inclusive se está hablando de esclavitud, que están teniendo esclavos, que están pasando esclavos entre distintas minas, llevan de unos regiones del departamento a otro, personas en condiciones de absoluta esclavitud. Bueno, básicamente eso se deriva de un informe, la primera sección que preguntas, se deriva de un informe de la Contraloría de la República, donde manifestó que cerca del 80% del oro que se exporta directamente puede llegar a tener procedencia que no tiene trazabilidad. Y es precisamente esa la lucha que hemos tratado de hacer desde la Asociación de Comercializadores de Oro. Hemos tenido múltiples oportunidades para poder manifestarle al gobierno que los actores legales y comercializadores son precisamente los aliados para la trazabilidad correcta del oro y debe protegerlos precisamente porque el sector enfrenta diferentes luchas para su legalización, no solamente de los pequeños productores y mineros informales en proceso de formalización, sino básicamente esto permite cumplir compromisos que tiene Colombia con la OCDE precisamente para la trazabilidad y la debida diligencia de oro en Colombia. La salida de los comercializadores legales de Colombia precisamente no solamente va a fomentar este mercado ilegal, sino que va a generar incumplimientos de Colombia a nivel internacional. Sí. Señor Castro, ¿quiénes compran hoy oro colombiano en el mundo? ¿En dónde está el mercado más importante para el oro colombiano y cómo está el precio del oro del país frente al oro de otras naciones? En el mundo, básicamente, el mercado objetivo colombiano termina siendo el de Estados Unidos principalmente por aspectos de transporte. Y también lo está consumiendo Europa y Asia. ¿Precio cómo está hoy frente a otros mercados? Bueno, el precio está en niveles históricos. El oro cada vez está subiendo a niveles que nunca antes se habían visto en el mundo y precisamente por eso se hace tan atractivo para diferentes grupos. Y por eso desde la asociación estamos buscando que se protejan los actores legales. Actualmente el precio ha subido y ha rondado a los $3.300 la onza. Pero y entonces ahí es donde yo le pregunto sobre la intención del Ministerio de Hacienda y de la DIAN, que ven que el oro efectivamente está en precios históricos y ven que quienes viven de esta industria pues están teniendo también ingresos históricos. Si hay esos ingresos históricos, no es pertinente entonces y adecuado que se les suba el impuesto como lo ha hecho el gobierno nacional, señor Castro, porque me imagino que por eso es que lo hacen. Eso es una premisa y precisamente en diferentes oportunidades le hemos expresado a la DIAN que es una premisa errónea, es un espejismo. Si bien el oro ha subido a precios históricos, en temas de comercialización el modelo negocio funciona con la rotación del capital y el volumen. Yo les manifesté al principio de la entrevista que el margen de utilidad es del 1.5%. Por tanto,
el que aumente el oro a nivel internacional también me va a aumentar a nivel de compra. Es decir, el margen de utilidad continúa siendo el mismo. Todo lo contrario, si se aumenta la retención en la fuente, lo que va a haber es más presión fiscal a la caja frente a los comercializadores. Entonces es una paradoja que básicamente a medida que aumente el precio del oro y se quiera aumentar la retención en la fuente, lo que se va a hacer es castigar el flujo de caja de los comercializadores que simplemente tienen un capital de trabajo, consumen con la rotación correcta. Señor Castro, me gustaría que nos explicara de manera fácil y práctica cuáles son las deducciones que tienen ustedes al exportar oro, qué tienen que pagar, cuáles son esas deducciones que se les hacen y este aumento del impuesto que implicaría para la economía colombiana en tema de regalías. Por supuesto, la deducción de comercialización de oro tiene diferentes impuestos. Aquí lo que se está hablando es que es el impuesto de renta, y cuando se pretende la retención en la fuente es anticipar el impuesto de renta. El impuesto de renta se paga después del periodo fiscal y la retención en la fuente lo que hace es anticipar una porción del impuesto de renta. Lo que el gobierno nacional busca con la retención en la fuente es anticipar no solamente lo que corresponde con la utilidad, sino mucho más de la utilidad, quedándose no solamente con el capital de trabajo, sino con los márgenes de utilidad. Esto haría inviable la comercialización, pues nadie va a trabajar durante un año de trabajo o un año fiscal sin ningún tipo de utilidad y perdiendo caja. Adicional a eso, quedan saldos a favores grandes que son difíciles de recuperar frente a la administración pública. Entonces, esa es la primer, digamos, crítica que se le hace al decreto que actualmente está en vigencia y por la cual estamos levantando la voz para que se ajuste con las medidas correspondientes. En ningún momento los comercializadores buscan no tributar, sino que se tribute conforme a la operación real de los comercializadores de oro. Básicamente lo que hemos propuesto es que se ajuste la base gravable a la utilidad, que se imponga un margen de retención en la fuente, pero que no sea por el ingreso total, sino por el margen correcto, que es el de utilidad. ¿Pero ustedes tienen algún tipo de esperanza en que ese decreto pues no siga vigente, o ustedes demandaron el decreto o ya están resignados a que les van a subir el 150% de la tributación a la exportación del oro en Colombia? Actualmente se nos han convocado diferentes mesas para analizar la problemática. Sin embargo, las mesas ya venían trabajándose desde hace 2 años y sin embargo, a pesar de que muchos funcionarios del gobierno señalaban que la problemática era una realidad y que había que ajustarlo con los márgenes correctos, ya que esto también se deriva desde hace un tiempo que se le impuso a las zonas francas también el 2.5 y veníamos manifestándolo. Actualmente, pues, aún así, pese con todo este antecedente, se despide el decreto. Actualmente sí estamos formulando y preparando diferentes demandas desde aspectos diferentes, desde los comercializadores, desde los pequeños mineros y desde los mineros artesanales, en sus diferentes aspectos y ópticas, para poder demandar el decreto. Y aspiramos que conforme se vaya avanzando el recaudo en el país, en los próximos meses se va a ver el impacto negativo en las regalías que recauda Colombia vía oro. Recordar que Colombia, el cuarto producto sobre el cual tiene sus ingresos es el oro. Primero tiene que ver con petróleo, carbón, café y le sigue el oro. Por tanto, esto va a tener un impacto real en las finanzas del Estado. Nosotros tenemos un análisis de que probablemente en un año tributario, el hueco fiscal por ocasión de este impuesto o de esta retención en la fuente desmedida será cercana de $80 millones. Pues don Jorge Luis Castro, representante de ASOCOR, de la Asociación de Comercializadores de Oro, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un placer haber hablado con usted y haber entendido esta situación del oro y de los productores de oro, que yo no tenía ni idea. La verdad me estoy desayunando que el oro es el cuarto producto que más exporta nuestro país al exterior y que genera más ingresos para el Producto Interno Bruto. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Sí.
Que Camila, yo quería decir exactamente lo que acaba de decir el señor Castro sobre el tema de las regalías. Vean, el tema de impuestos, hay una discusión que no es colombiana sino mundial, y es uno cómo recoge más impuestos. Hay como quienes creen, como en este gobierno, que uno tiene que subir mucho los impuestos para recargar y muchos impuestos y regulaciones. Hay otros que dicen no, el recaudo se sube con menos impuestos para que se expanda la actividad económica, para que haya facilidad de negocios, muchos negocios, y así el Estado crece más. ¿Qué es lo que ha pasado con este sector minero y petrolero? Que no solamente aporta el tema de la renta, que es muy importante, sino las regalías, que con eso se financian proyectos en los municipios y departamentos, que eso pues lo sabemos todos. ¿Qué ha pasado, Camila, con las regalías? En el 2022, y ahí tengo una noticia precisamente de la República de este año, las regiones se llevaron 9.4 billones para regalías, para financiar todos los proyectos que hay. El año pasado, ¿sabe, Camila, cuánto se recaudó? ¿Cuánto tuvieron las regiones en regalías? 1.4 billones. Se desplomaron las regalías, porque la actividad minera y petrolera está siendo castigada, más impuestos, hay menos, se están talando menos proyectos, y el señor Castro tiene razón. Ahí están los números, de 9.5 cayó a 1.4 las regalías. Pues sí, vamos a ver qué pasa con esto, que, pues porque, a ver, lo que dicen los mineros, lo que dicen los representantes del oro, Sebastián, es que esto va a generar una reducción en las regalías, pero puede que no. O sea, ellos dicen que sí, pero puede que no, y puede que, pero frente al oro en particular, y puede que con la demanda que hay de oro y con el aumento del precio por cuenta de la situación económica a nivel mundial, pues sigan teniendo el mismo ingreso y la nación pueda recolectar más impuestos. Esa es otra cosa que puede suceder. Pero si la actividad del oro, nos decía el señor, y lo hemos visto en muchas partes, el 90% del oro colombiano, Camila, ya es informal, y el peligro es que también está asociado a grupos ilícitos armados. Es decir, usted ha visto el gobierno lo que ha hecho desde el 2022 con la reforma tributaria de José Antonio Ocampo, ha sido meterle más impuestos, más regulaciones, más complicaciones a los grandes proyectos mineros y petroleros, y usted ve todos los números, el tema de la inversión está desplomada en ese sector, que es válido usted como gobierno, pero usted no puede divorciarse de los resultados de lo que usted está haciendo, que se le caigan los tributos y las regalías, y bueno, pues sabrá Dios uno cómo lo reemplaza. Son las 11 de la mañana, 46 minutos.